Bienvenidos al canal Química para Todos. Espero que estén deseosos de aprender un nuevo tema de química. Vamos a ver el día de hoy el tema balanceo de ecuaciones. Esto se debe a que para poder balancear una ecuación y que ésta se pueda utilizar correctamente, es necesario que deba existir un balance, un equilibrio. Esto para poder cumplir con la ley de la conservación de la materia. Cuando hablamos de balanceo, hablamos de equilibrar o igualar cierta cantidad de masa o cierta cantidad de materia. Entonces, la ley de la conservación de la materia establece que la materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es por eso que en todas las reacciones químicas debe existir un balance o un equilibrio. Entonces el balanceo de ecuaciones sirve para poder cumplir esta ley de la conservación de la materia. Esto quiere decir que la cantidad de materia debe existir o debe de ser la misma antes y después de la reacción. O sea que en toda reacción química la masa debe de conservarse. Es decir, que la masa total de los reactivos debe de ser igual a la masa total de los productos, como por ejemplo, si hay 2 gramos de hidrógeno en los reactivos, en los productos debe de haber también 2 gramos de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, esa es la ley de la conservación de la materia que se debe cumplir en el balanceo de ecuaciones. Entonces, es por eso que al momento de escribir una ecuación química, esta debe de cumplir con dicha ley para que esté expresada correctamente. Aquí vemos el ejemplo en este cuadro. Vemos acá en los reactivos que son los que están al lado izquierdo de la flecha y los productos que están después de la flecha. Entonces, para producir agua es necesario que hayan 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. Entonces aquí sí podemos ver en este cuadro, en los hidrógenos tenemos 4 átomos de hidrógeno y en los productos tenemos 4 átomos de hidrógeno. Lo mismo acá, tenemos 2 átomos de oxígeno en los reactivos y en los productos también tenemos 2 átomos de oxígeno. Los números que vemos acá en el lado izquierdo de cada compuesto o molécula diatómica, estos números se llaman coeficientes y estos tienen una función especial o importante en una reacción química, y es que estos números de tamaño mayor o tamaño más grande que vemos ahí, que siempre van a aparecer adelante de los compuestos o elementos o moléculas, estos tienen la función de servir como producto o multiplicar los subíndices o números de átomos que puedan encontrarse en cada elemento, compuesto o ya sea fórmula. Muy bien, vamos a ver acá entonces el método por tanteo o inspección. ¿En qué consiste este método de por tanteo? Este método de balanceo de ecuaciones por tanteo o por inspección consiste en revisar cada elemento por elemento, iniciando de los reactivos a los productos, cuántos hay de cada lado de la flecha. Y tenemos que tratar de adivinar o establecer un número de manera arbitraria, un coeficiente de manera arbitraria, el cual va a ir siempre delante de las fórmulas hasta conseguir la igualdad, tanto en los reactantes o reactivos y los productos. Muy bien, entonces aquí hay, mencionamos 3 reglas para poder balancear correctamente las ecuaciones o reacciones por el medio del método por tanteo. Y tenemos la primera regla que dice que los subíndices no se pueden modificar, no se pueden alterar. Por ejemplo, aquí tenemos en el primer paso, en el cuadro, en el recuadro del lado derecho, vemos que hay 2 átomos de hidrógeno. Aquí hay 2 átomos de hidrógeno y en los productos tenemos 2 átomos de hidrógeno. Ahora vemos en los oxígenos, tenemos 2 átomos de oxígeno acá. Este número que están en la parte inferior del lado derecho de los elementos se conocen como subíndices o número de átomos. Ahora veamos acá entonces
en los reactivos tenemos 2 átomos de oxígeno, pero en los productos tenemos solamente uno. ¿Sabe usted que cuando no hay ningún número, pues es un 1, ¿verdad? Entonces aquí hay un átomo de oxígeno. Entonces no puedo yo igualar la reacción o igualar o balancear los oxígenos escribiendo un 2 a la par del oxígeno como subíndice en los productos. Entonces, si allí aparece ya el número 1, no puedo modificarlo, no puedo cambiarlo para poder igualar la reacción. Entonces, estos numeritos que vemos acá en el lado inferior derecho de los elementos, estos no se pueden modificar. No puedo yo colocar acá 2 para que me iguale en los reactivos como en los productos. Entonces, esa es la regla número 1. La segunda regla dice que los coeficientes pueden variar o ser modificados, como en el caso, como vemos acá arriba, aquí hay un 1, como no vemos ningún número, pero aquí hay un coeficiente 1, aquí hay un coeficiente 1 y aquí hay otro coeficiente 1. Entonces en el hidrógeno hay un coeficiente 1, en el oxígeno hay un coeficiente 1 y en el H2O o en el agua, en el producto, hay un coeficiente. Estos se pueden alterar o pueden variar dependiendo dónde se necesite colocar para poder igualar la reacción o ecuación. Entonces, como vemos ya acá, aquí ya se modificó. Aquí sigue manteniéndose 1, aquí sigue manteniéndose 1, pero acá ya no es 1. Vemos que en lugar de 1, ahora aparece un 2, ¿verdad? Y el coeficiente se colocó ahí porque es necesario y se necesita para que este pueda servir de producto para multiplicar los subíndices de cada elemento en un compuesto o en el producto, en este caso, para poder igualarlo de igual forma que en los reactivos y puedan tener la misma cantidad de elementos en los reactivos como en los productos. Muy bien, entonces, y la tercera regla para poder balancear por medio del tanteo es que los coeficientes alteran o sirven de factores de los subíndices. Como vemos acá, aquí hay un 2, aquí hay un 2, este 2 multiplica al subíndice 2 del hidrógeno y al multiplicar 2 por 2 vamos a tener 4 átomos de hidrógeno. Ojo acá, por favor, pongan atención que este 2, este coeficiente no altera al oxígeno. ¿Por qué? Porque aquí ya este signo indica que el oxígeno es otro reactivo, ¿verdad? A diferencia que en los productos, si ustedes ven acá, este 2 multiplica al subíndice 2 del hidrógeno en los productos, que también nos va a dar 4, al igual que en los reactivos. Y este 2 multiplica al 1, subíndice 1 que hay acá en el oxígeno, que nos va a dar 2, porque 2 por 1 es igual a 2. Y aquí vemos ya entonces la aplicación de esas 3 reglas importantes, tenerlas en cuenta para poder balancear correctamente y no cometer ningún error o que nuestra ecuación o nuestra reacción química no quede totalmente equilibrada o balanceada. Muy bien, ahora vamos a continuar, luego de ver las reglas, las características y definiciones, vamos a ver ahora los pasos para poder balancear por medio del método por tanteo. Y aquí tenemos el paso número 1. El paso número 1 es verificar que los elementos sean los mismos o estén en los reactivos como en los productos, tanto en los reactivos como en los productos. Veamos acá esta ecuación o esta reacción química. Aquí vemos que en los reactivos hay cromo y en los productos hay cromo también. Aquí no importa el número de subíndice que haya o que acompañe al elemento, ¿verdad? Con que esté el elemento, esto es suficiente o esto basta. Entonces está el cromo en los reactivos, también está el cromo en los productos, con una diferencia que aquí hay un átomo de cromo y aquí hay 2 átomos de cromo. Y desde ahí pues ya podemos ver que esta reacción, esta ecuación necesita balancearse. Ahora vayamos con el otro reactivo y aquí vemos el oxígeno. Y vamos a ver si está el oxígeno en los productos. Sí está. Entonces, si están los elementos, los mismos elementos en los reactivos como en los productos, esta ecuación, esta reacción se puede balancear. De lo contrario, si apareciera otro elemento, por ejemplo, coloquemos cobalto, ¿verdad? Acá
Si aquí en los reactivos imaginémonos o idealicemos que aquí hubiera cobalto y aquí en los productos no hubiera cobalto, esta ecuación o esta reacción es totalmente obsoleta, no se puede solucionar porque es necesario que hayan o estén los mismos elementos en los reactivos como en los productos. Entonces tenemos que verificar eso porque nos puede aparecer en el examen o en una prueba un ejemplo donde nos aparezca un elemento que no esté en uno de los dos lados. Ya también puede que aparezcan los productos y en los reactivos no, ¿verdad? El orden no tiene nada que ver, no infiere en nada, siempre y cuando esté en los dos lados de la flecha. Muy bien. Y número 2, paso número 2, para poder balancear por medio de tanteo es enlistar los elementos que están en la ecuación o en la reacción química, comenzando por los metales, seguido de los no metales, quedando de último el hidrógeno y el oxígeno. Muy bien, acá tenemos el metal de transición que es el cromo y luego tenemos el oxígeno que es un no metal, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá primero el cromo, aquí ya está enlistado, y luego el oxígeno, ese sería el orden. Paso número 3, escribir el número de átomos de los elementos, comenzando por los reactivos y luego por los productos. Muy bien, vamos a ver acá, vamos a escribir el número de los átomos de los elementos que están en los reactivos y en los productos. Entonces dijimos que vamos a iniciar primero con el cromo e iniciamos o comenzamos acá verificando cuántos átomos de cromo hay en los reactivos. Recuerden que el orden pues no tanto es indispensable, pero es recomendable o sugerible que se pueda iniciar de los reactivos a los productos. Entonces aquí tenemos un átomo de cromo, como aquí no hay ningún número, sabemos que cuando no hay ningún número como subíndice a la par de un elemento, este corresponde al número 1. Ahora, aquí lo colocamos. Vámonos ahora a los productos. Y acá vemos que hay un 2, quiere decir que hay 2 átomos de cromo o se produjeron 2 átomos de cromo. Coloco aquí el 2, ¿verdad? Luego me voy al oxígeno, recuerda iniciando siempre con los reactivos, tenemos 2 átomos de oxígeno, aquí lo escribo a la par y me voy a los productos y acá se produjeron 3 átomos de oxígeno. Y ahora coloco ahí los números de átomos, tanto en los reactivos como en los productos. Ahora me voy al paso número 4, que es ahora ya balancear o entrar en función de lo que estamos aprendiendo el día de hoy, que es balancear por tanteo. Es que esto implica o esto requiere colocar coeficientes donde se necesite para poder balancear la reacción. Recuerden que en la regla número 3 los coeficientes alteraban los subíndices o servían como productos o multiplicaban los subíndices de cada elemento que hay en la reacción, tanto en los reactivos como en los productos. Entonces vamos acá, pues iniciamos con el cromo. Acá hay un átomo de cromo y aquí hay 2 átomos de cromo. Entonces, para poder establecer acá igualar, ¿verdad? Colocamos acá un 2 en el cromo. Ahora ya vamos a tener 2 átomos de cromo acá y 2 átomos de cromo. Entonces, pero vemos que acá el oxígeno, el cromo ya va a estar balanceado, pero el oxígeno no, porque aquí hay 2 átomos de oxígeno y aquí hay 3 átomos de oxígeno. Entonces vamos a colocar un coeficiente en los productos. Y en este caso yo elegí el número 2, que es el número más pequeño, ¿verdad? Después del 1, o el consecuente después del 1, y el número más pequeño. Entonces el número 2, esto quiere decir que ahora este coeficiente va a multiplicar a este subíndice del cromo y ahora voy a tener 2 por 2, voy a tener 4 cromos. Muy bien, ahora para igualar acá los cromos voy a colocar un 4. Si sé que aquí hay un 1, entonces un número multiplicado por 1 que me dé 4 es 4. Ahora ya tengo balanceado el cromo. Este coeficiente altera el subíndice del oxígeno. Quiere decir que ahora yo voy a tener 2 por 3, 6 oxígenos. Ahora busco un número acá que multiplicado por 2 me dé 6 y es el número 3. Entonces ahí sería 3 por 2, 6 oxígenos. Y verifico y ahora
en la parte de abajo aquí ya está balanceado o ya están igualadas las masas o las cantidades de materia, tanto en los reactivos como en los productos. Vemos que hay 4 átomos de cromo en los reactivos, 4 por 1, 4 átomos de cromo en los productos, 2 por 2, 4, 6 átomos de oxígeno en los reactivos, 3 por 2, 6, y 6 átomos de oxígeno en los productos, 2 por 3 es igual a 6, y de esa forma ya tenemos balanceada nuestra ecuación o equilibrada, cumpliendo con la ley de la conservación de la materia. Entonces, si hay 4 átomos de cromo en los reactivos, deben de haber la misma cantidad de átomos de cromo en los productos. Muy bien. Ahora aquí vemos dos ejercicios y pues hacemos lo correspondiente, ¿verdad? En cuanto a escribir el paso número 1, que sería ordenar los elementos comenzando o partiendo de los metales, no metales, y dejando de último al oxígeno y al hidrógeno si lo hubiera. Entonces, como vemos acá, colocamos primero el potasio, que es un metal alcalino, luego el cloro, que es un halógeno, que es un no metal, y de último el oxígeno, que es un anfígeno, que pues se deja de último. Y luego escribimos el número de átomos de cada elemento, tanto en los reactivos como en los productos, ¿verdad? Aquí pues hay una forma fácil o sencilla de identificar cuáles son los reactivos y cuáles son los productos. Los reactivos son los que están siempre antes de la flecha o al lado izquierdo de la flecha, y los productos son los que están después de la flecha o el lado derecho de la flecha. Muy bien, vemos acá una reacción de descomposición, ¿verdad? Que tenemos acá, y de este producto se desprenden o se componen o se producen, en este caso, dos productos, que es el cloruro de potasio y el oxígeno gaseoso. Muy bien, ahora seguimos con el siguiente paso, que es ya buscar un coeficiente o balancear, y acá pues yo ya lo balanceé, ¿verdad? Y aquí, para poder verificar si está balanceado, debo de escribir nuevamente esto que está acá, que es ordenar los elementos y pues verificar el número de átomos que ahora pues ya se han encontrado, se han modificado partiendo de los coeficientes, ¿verdad? Entonces vemos acá que hay 2 átomos de potasio en los reactivos y hay 2 átomos de potasio en los productos, 2 átomos de cloro. Recuerde que este 2 multiplica todo lo que está a la derecha, todo lo que está a la derecha. Entonces este 2 multiplica al 1 de cloro, tenemos 2 de cloro, igual este 2 multiplica al subíndice 1 del cloro y es 2, y en los oxígenos este 2 multiplica al 3 del oxígeno y sería 6, y acá pues busco un coeficiente que multiplicado por 2 me da igual a 6, y en este caso es 3, y es así que balanceé esta ecuación o esta reacción química. Y aquí vemos otro ejemplo similar al ejemplo número 1 que vimos en el tema, o como ejemplo de la ejercitación del tema. Y acá pues nuevamente seguimos el mismo patrón del orden, y luego pues colocar los átomos que hay tanto en los reactivos, en los productos de los elementos que están en juego de la reacción química, y luego buscamos el coeficiente que se acople. Siempre es recomendable buscar los números más pequeños, porque también en algunos casos se puede balancear una ecuación con números aún mayores o más grandes, ¿verdad? O con mayor cantidad, que igual siempre nos puede igualar, pero lo ideal es comenzar con los números más pequeños. Muy bien, y acá hay unas preguntas de conocimiento adquirido. Estas ustedes las pueden responder ahí en su casa. Y la pregunta número 1 dice: ¿cuál es una de las reglas para balancear ecuaciones químicas? La pregunta número 2 es: ¿por qué se debe balancear una ecuación? Y la pregunta número 3 es: ¿qué función tienen los coeficientes en una reacción química? Muy bien, esas serían las 3 preguntas de conocimiento adquirido. Y pues esto ya son los videos de apoyo y la tarea que pues hay que realizar, pero esa no aplica para el canal. Entonces gracias por la atención de todos ustedes, espero que hayan aprendido y pues hayan podido pues crecer en el conocimiento de la química. Pásenla bien
y no olviden de darle like y poder suscribirse. Bendiciones.